Pregunto, ¿dónde están los profesionales que prometía en campaña Keiko Fujimori para su gobierno? En los años 2021 y 2022, Keiko Fujimori desestabilizó al gobierno de Pedro Castillo. Según ella decía y sus acólitos, los ministros que nombraba Pedro Castillo no tenían idoneidad para el cargo. Revisemos ahora el gobierno entonces de Keiko Fujimori. El primer ministro, Luis Galarreta, recién ha obtenido el título de abogado. Acaba de sustentar el 21 de julio de este año su tesis, es decir, al día de hoy no tiene ni un mes como abogado. Vamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Spa, bachiller en Derecho, o sea, no tiene título profesional. Vamos con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, bachiller en Derecho, o sea, no tiene título profesional. Vamos con el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, bachiller en Arquitectura, es decir, no tiene título profesional. Entonces, pregunto, ¿dónde están los profesionales que prometía en campaña Keiko Fujimori para su gobierno? Keiko Fujimori es la presidenta de la República. Sin embargo, 9.173.755 peruanos y peruanas que anhelábamos vivir en un país sin corrupción, con democracia y justicia, repito, peruanos y peruanas, no nos sentimos representados por la señora Fujimori como presidenta de nuestra nación. Repito, no nos sentimos representados. Pregunto, ¿cómo sentirnos representados por alguien que ha hecho de la mentira su forma de vida? Y eso no es ofender, es hablar la pura verdad. Vamos con datos objetivos, puros factos. La señora Fujimori ofreció en campaña un gobierno técnico, integrado por profesionales y con reconocida capacidad. Sin embargo, la realidad actual es otra. Analicemos a los ministros de la señora Keiko Fujimori. Pero antes, recordarán ustedes las feroces críticas y cuestionamientos de la prensa basura y de la coalición mafiosa del Congreso de la República a los ministros de Estado del gobierno de Pedro Castillo en el año 2021 y en el 2022. David, vamos con ese enlace. Parece que no lo tenemos todavía. Esta noche, ahí en Beto, a saber. ese no era el... Se encontraron en un señorial hotel del centro de... Ese es el enlace. Recuerden ustedes cómo a cada ministro de Estado del gobierno de Pedro Castillo le colocaban un rotulado de investigado por tal, denunciado por tal, incluso llegaron a membretarlos con la frase sin experiencia en el sector tal. David, salimos del enlace. Sin embargo, la prensa tradicional de la capital y obviamente la prensa basura se está quedando muda. Salimos de ese enlace, por favor, David, todavía. Se está quedando muda, repito, la prensa tradicional de la capital y obviamente la prensa basura, como había indicado, ante los serios anticuchos de algunos ministros del primer gabinete de la señora Keiko Fujimori. Si no, revisemos los anticuchos del premier Luis Galarreta. Ahora sí, David, el enlace que tanto que nos querías mostrar. Antes de la segunda vuelta, el medio Willax sacó el reportaje titulado "El patrimonio de Luis Galarreta en ascenso declaró bienes que superan el 1.000.000 de soles".
poniendo así bajo la sospecha un inusual incremento patrimonial del actual premier. Ahora bien, en esa línea quiero que presten atención. Willax antes ha sacado reportajes de este estilo sobre el patrimonio de fiscales como Marita Barreto, Rafael Vela, Manuela Villar, que es la fiscal que acusó de lavado de activos a los hermanos Wong, dueños de Willax, e incluso a mí también. Creo que fui el primero al que Willax le sacó un reportaje de ese estilo en el año 2024. Ahora bien, a todos los fiscales que he mencionado, hoy en día se encuentran investigados en la Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito por el solo reportaje de Willax. A todos les están haciendo una pericia contable financiera para que justifiquen cómo han adquirido sus bienes, sus departamentos, cocheras, viajes, todo, en fin, todos. Y los tienen sujetos a una investigación larga. A mí, como fui el primero al que Willax le sacó un reportaje por la compra de mi vehículo, me investigaron todos mis ingresos, todos mis egresos, me investigaron cómo compré mi vehículo con 3 pericias, oficiaron a los bancos y todo lo hicieron. Al final, esa denuncia de Willax se archivó en el año 2025 porque después de todas las pericias se demostró que no tengo patrimonio injustificado. Ahora bien, síganme con estos antecedentes que les estoy comentando. Willax saca reportajes, luego la Fiscalía inicia una investigación por enriquecimiento ilícito y ahora legítimamente nos preguntamos, ¿se está cumpliendo esa relación en el caso del señor Luis Galarreta, actual primer ministro del gobierno de Keiko Fujimori? Sería importantísimo que el señor fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villega, le diga al Perú si Luis Galarreta, primer ministro del gabinete de la presidenta Keiko Fujimori, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Repito, señor fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, informe al país si Luis Galarreta, primer ministro del gabinete de la presidenta Keiko Fujimori, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por el reportaje de Willax. Señor Tomás Gálvez, a usted me dirijo, salga y responda, ¿se está investigando o no por enriquecimiento ilícito al primer ministro? Señor Tomás Gálvez, hágalo, vaya a la televisión como lo hace continuamente en sus medios favoritos, Willax o Panamericana, en donde se presenta para insultarme o desacreditar el trabajo del caso Lava Jato. Informe, ahora pues, señor Tomás Gálvez. Vamos ahora con otra mentira de Keiko Fujimori. Síganme. A los antecedentes. En los años 2021 y 2022, Keiko Fujimori desestabilizó al gobierno de Pedro Castillo. Según ella decía y sus acólitos, los ministros que nombraba Pedro Castillo no tenían idoneidad para el cargo. Revisemos ahora el gobierno entonces de Keiko Fujimori. El primer ministro, Luis Galarreta, recién ha obtenido el título de abogado. Acaba de sustentar el 21 de julio de este año su tesis. Es decir, al día de hoy no tiene ni un mes como abogado. Vamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Spa. Bachiller en Derecho, o sea, no tiene título profesional. Vamos con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. Bachiller en Derecho,
O sea, no tiene título profesional. Vamos con el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, bachiller en arquitectura. Es decir, no tiene título profesional. Entonces, pregunto, ¿dónde están los profesionales que prometía en campaña Keiko Fujimori para su gobierno? ¿Por qué la prensa no dice nada respecto a que los ministros de Keiko Fujimori ni siquiera tienen título profesional? Y por el otro lado encontramos en salud a el ministro Luis Dyer, quien tiene una formación en negocios internacionales, pero la pregunta legítima sería, ¿y cuál es su experiencia en gestión sanitaria? O en transportes. El ministro Rafael Rey es ingeniero industrial, pero cabe preguntarse cuál es la experiencia en transportes y comunicaciones. Esto que les acabo de indicar permite formular la siguiente pregunta: ¿con qué criterio se exigió idoneidad a los ministros de Pedro Castillo? ¿Y por qué ahora no se exige ese mismo criterio a los ministros de Keiko Fujimori? Es por eso que en estos tiempos actuales, tiempos recios de desinformación, de impunidad y de abuso de poder, en los que han tomado el poder y son el poder, Mejor con Domingo busca ser ese espacio en donde analicemos hechos con rigor, cuestionemos versiones y defendamos los valores democráticos. Ahí está. Ahí está, ¿no? Soltando los factos. Claro, vamos a retomar ese acá. La prensa, ¿no? El papel de la prensa. Por ejemplo, vemos al diario El Correo señalando lo siguiente en relación al gobierno de Pedro Castillo en el año 2021. Ahí está la fecha incluso. ¿Qué dice ahí? Pedro Castillo, más de la mitad de sus ministros o de los ministros con cuestionamientos desde el primer gabinete. El grupo que presidió Guido Bellido se caracterizó por tener 10 integrantes polémicos, el de Vázquez 4, el equipo de Valer 6 y finalmente el gabinete Torres 5. Se dieron designaciones pase a malos antecedentes, denuncias y a no tener el perfil idóneo y más. Es decir, lo que está exigiendo y denunciando aquí el diario El Correo en el año 2021 es que supuestamente en el gobierno de Pedro Castillo no habrían personas idóneas para conformar el gabinete. Ya enumera varios. Válido desde el punto de vista crítico. Vamos a decirlo bien. Pero ya hemos visto en estos primeros días de gobierno de Keiko Fujimori que hay varias personalidades que tienen denuncias. 15 ministros con denuncias. Y eso El Correo no va a decir absolutamente nada. Para tener una idea nada más, hace poco han solicitado interpelación al ministro de Energía y Minas, me parece. ¿Sí? ¿Y qué ha salido a decir en este caso el diario El Correo? Este acá. Ahí está el diario El Correo. ¿Qué dice? JP busca asfixiar al gobierno. Así de descarado ha salido a publicar el diario El Correo. ¿No? Ahí está. Bancada presenta moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Guillermo Chino, que busca asfixiar al gobierno. Grupo político de izquierda exige explicaciones sobre alza de precios de combustibles en diversas regiones del Perú, pase a que ello obedece a factores externos. Otros dos ministros, como Rafael Belaunde, en Defensa, César Astudillo e Interior, también serán interrogados.
¿Qué es interrogar? Preguntar por qué no han adelantado en cuanto las problemáticas por temas combustibles, por cuando ya se sabía que el alza de precio en campo internacional ya era de casi más de 5 meses atrás. Pero aquí el diario está defendiendo explícitamente al gobierno de Keiko Fujimori. Ya no ocultan absolutamente nada. Pero en la época de Pedro Castillo, ¿qué decía? El mismo diario, ¿no? Pedro Castillo, más de la mitad de los ministros con cuestionamientos desde Premier, ¿no? Desde Premier, gabinete en este caso gabinete de Bellido, gabinete de Mirta Vázquez, gabinete de Aníbal Torres y así. Critican. Y es válido. Y ahora, con gabinete de Galarreta, dicen que están asfixiando. Y no solamente son ellos, son varios. Perú 21, por ejemplo, ha salido a defender al gobierno de Keiko Fujimori. ¿Qué dice? En menos de un mes, Juntos por el Perú presenta moción para interpelar a 2 ministros y prepara otros más. ¿Es oposición o boicot? Es lo que se plantea en la portada más grande. Pero directamente está defendiendo al gobierno de Keiko Fujimori. Con letras rojas, ¿no? ¿Es oposición o boicot? Dice. Bien. No solamente es eso. También el diario El Comercio, en este caso, el periodista Eloy Marchán, que hizo destape en cuanto a las visitas al spa de Keiko Fujimori con un argentino, dice lo siguiente: las portadas de hoy de los diarios oficialistas, es decir, pro gobierno, como Perú 21 y El Comercio y Correo, hay que agregarlo, atacan a la oposición por interpelar a ministros. Denunciaron boicot, cuando en el año 2021 el fujimorismo hacía lo mismo, incluso peor, con los ministros de Pedro Castillo. Claro que no. El periodismo geisha ha vuelto con fuerza. Ahí está. Diario El Comercio, por ejemplo, dice en su portada, a ver si lo agrandamos un poquito más. Ahí está, ¿no? Pedro Sánchez, ¿no? Partido de Sánchez busca interpelación de 3 ministros. Ahí está. Defendiendo a capa y espada. Acá hay otro, en este caso de Perú 21, muchos lo han sacado también, cómo es que boicoteaban al gobierno de Pedro Castillo, ¿verdad? Y dice lo siguiente: y todas estas portadas son de agosto de 2021. 2021 no tiene credibilidad y menos autoridad para criticar hoy lo que alentaban hace 5 años. Ahí está, la portada de Perú 21. Por ejemplo, ponían a Mari Carmen Alba entrevistándolo, ¿no? ¿Qué decía Mari Carmen Alba en Perú 21? Nos han elegido para hacer oposición, ¿no? Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, sostiene que el mandatario debe evaluar la recomposición de su gabinete. Otro más, ¿no? Cuidado, en plena pandemia el nuevo ministro descabeza los puestos claves en el MINSA. En este caso, Hernando Ceballos manda a la salud a la UCI. Eso decía en el año 2021 contra Pedro Castillo. ¿Qué más? ¿No? El pensamiento de Héctor Béjar atenta contra la memoria y la historia del Perú. Un canciller inaceptable. Sus declaraciones, ¿no?, concitan repudio. La Marina de Guerra emiten contundente pronunciamiento. Críticas, ¿no? Otro acá, pase de evidencias con nexos con Sendero Luminoso, dice. Maraví dice que no renunciará, se aferra al cargo, es lo que dice. En las vísperas de la presentación del gabinete ante el Congreso, admite que sí conoció a terroristas Edith Lagos. Así, publicado Perú 21, ¿no? En el gobierno de Pedro Castillo. Ya en el gobierno de Dina Boluarte, fíjense qué es lo que decía. Cuando se tumbaron al gobierno de Pedro Castillo,
Este es lo que decía. Ahí está, Perú 21. A ver si lo ponemos completo, a ver. Aquí está. Perú 21. Esto cuando ya se tumbaron a Pedro Castillo, publicaban este de acá. Por fin, dice, ¿no? A ver si lo podemos agrandar un poquito más la portada. Ahí está. Perú 21. Cuando ponen a Dina Boluarte, ¿qué dice ahí? Al fin, un gabinete de técnicos. Dice, presidenta Dina Boluarte pidió a cada uno de sus ministros en el momento de su juramentación que trabaje sin caer en la corrupción. ¿En qué terminó el gabinete de técnicos? ¿En qué terminó el gobierno de Dina Boluarte? No, que terminó por vacada por el propio Keiko Fujimori, que finalmente ya no lo servía, que estaba involucrado en actos irregulares y actos de corrupción. Dina Boluarte, caso Rolex, cirugías, ¿no? Ahí está. Pero la prensa decía que el gobierno de Dina Boluarte iba a ser, lo máximo. Y ahora lo dicen tal cual con Keiko Fujimori, ¿no? Fin. Keiko preparada. ¿Y ahora en qué estamos? ¿En qué estamos? Nunca van a publicar, por ejemplo, este de acá. Otros medios sí. Por ejemplo, acá tengo de Ojo Público. Dice: los vínculos e intereses del gabinete de Keiko Fujimori con sectores económicos en el Perú. 6 ministros que están al frente del sector económicos claves en el gobierno de Keiko Fujimori, como la minería, agroindustria, construcción o educación, son propietarios o fueron representantes de empresas cuyos intereses están directamente vinculados a las actividades que ahora deben regular o promover. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Chino, es quien tiene más vínculos con el sector que dirige. Ojo Público identificó su relación con al menos 11 empresas del sector minero y construcción. Y así, hay varios. Ministro Chan, ¿no? Marco Binelli, tenemos Roger Valencia Espinosa, Vladimir Guaro, todos vinculados con intereses privados. Los de Energía y Minas con sector minero. Marco Binelli, que está ahorita en desarrollo agrario, tiene relaciones con agroindustrias. Mauricio Arnillas, el Fujitrol, que es ministro de Vivienda, está involucrado en temas inmobiliarios. José Antonio Chan, como sabemos, también con temas privados en educación, ¿no? Roger Valencia Espinosa, que es ministro de Comercio Exterior y Turismo, también está ligado con intereses de empresas privadas. Y así. Y eso nunca lo van a denunciar los grandes medios de comunicación. No lo van a hacer. Salvo algunos portales de investigación como Gilebranzu 13, Ojo Público y otros. Y eso no queda ahí. Por ejemplo, el diario La República señala lo siguiente. A ver, 15 ministros del gabinete ministerial tienen antecedentes por diferentes delitos. 15 ministros, ¿ah? Otro medio, en este caso Infobae, también lo remarca. Es decir, el gobierno que conforma Keiko Fujimori tiene prontuariados. 15 prontuariados con la justicia. Ahí está, Keiko Fujimori forma un nuevo gobierno con 15 ministros investigados y con antecedentes por diversos delitos. Keiko Fujimori ha conformado, para salir de la crisis política e institucional que arrastra el país desde hace una década, un nuevo gabinete con 19 ministros, de los cuales 15 ministros, ¿no?, tienen antecedentes por diversos delitos, empezando por el ministro Luis Galarreta, que justamente
doctor Domingo Pérez señaló que ¿cuándo van a investigar? Ya hay reportajes, ¿no? Por desbalance patrimonial, algo parecido. Así se desprende de las declaraciones juradas que ha presentado los elegidos por Fujimori, quien ya pasó por la cárcel por corrupción, que esta semana ha tomado posesión de su cargo, convirtiéndose así en la primera presidenta electa del Perú después del fallido intento electoral en el año 2011, 2016, 2021. Keiko Fujimori, recordarán, es la primera que estuvo en la cárcel. Ahora, Galarreta, quien también ejerce como vicepresidente, tienen causas pendientes por lavado de dinero, abuso de autoridad y organización criminal. En su declaración también menciona una investigación anterior por fraude electoral y nombramiento ilegal, según ha hecho eco el diario peruano La República. Los delitos mencionados para el equipo de Fujimori trata principalmente sobre corrupción económica, pero también destaca el abuso de autoridad, hurto y hasta las lesiones físicas, como son los casos de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Vivienda, Mauricio Arnillas, con antecedentes por estafa. Otros titulares como los de Justicia, César Álvarez, y Energía y Minas, Guillermo Chino, que tiene una veintena de causas. No ha precisado las razones el ministro de Exteriores. Carlos Espada ha confirmado investigación por cohecho, y de ministro de Salud, Luis Dayer, por falsificación documental y falso testimonio. El ministro de Transporte, Rafael Rey, tiene tras sí un caso por presunto delito contra la fe pública, mientras que el presidente, responsable del Ministerio de Trabajo, Juan Cheput, fue investigado por tráfico de influencias y colusión agravada. Es decir, todos con prontuariado. De los 19 ministros, 15. Eso es un escándalo. Pero la prensa no dice nada. Y cuando se les cita para interpelar es preguntar qué están haciendo en temas de combustibles para las regiones que están saliendo a protestar, que responden a las preguntas. Eso se llama interpelar. Pero eso lo llama la prensa basura. Está asfixiando al gobierno. Ahí está. Asfixiando, y lo ponen en cuello una no sé qué. Pero no dicen nada de que en el gobierno de Keiko Fujimori existe varios ministros con prontuariado. Ahí está. A ver, acá hay un dato más. El proceso, dice. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reportó investigaciones por presunto delito de lavado de activos y organización criminal. Por su parte, el ministro de Ambiente, Vladimir Ovarov, declaró haber afrontado 51 investigaciones, mientras que el titular de Energía y Minas, Guillermo Chino, informó haber tenido 20 investigaciones. En tanto, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, consignó haber sido sentenciado por lesiones culposas. ¿Cuándo se van a escandalizar por esta denuncia la prensa basura? No lo van a hacer. Están saliendo a defender, ¿no? Se han convertido la prensa oficialista. Incluso cuando se plantea interpelación de ministros, no por temas de corrupción, porque eso sería ya escándalo, ¿no? Sino por la función que están asumiendo. Y ahí está. Oposición o boicot. Y acá pone ya asfixia, ¿no? Así está la prensa basura. Entonces, ojo.
si ellos tienen este tipo de prensa que los aplaude todo los aplaude, Keiko Fujimori naturalmente no va a tener ninguna necesidad de esforzarse, de hacer siquiera algo distinto de lo que está haciendo. Si tiene una prensa así, como foca aplaudiendo todo, y cuando hay denuncias de este tipo o interpelaciones dicen no, ese es boicot contra el gobierno, imagínense cómo vamos a terminar. Esa es la prensa basura que nos distrae con ampais falsos. Lo de José Domingo Pérez, del doctor Domingo Pérez, falso ampay, puro humo. A tal punto varios compatriotas coinciden con esa definición. Ahí está, ¿no? Puro humo, no hay nada. Incluso un compatriota dice: Beto Ortiz vendió humo. Vendió humo. Vende humos. Y no hablan de lo que estamos señalando. 15 ministros con prontuariado, con antecedentes penales. 6 ministros vinculados a grupos de interés. Y ahora mismo hay segundo día de paro en Iquitos por alza de combustible, por cortes permanentes de electricidad, por inseguridad ciudadana y la contaminación de los ríos por la minería ilegal. Ahí está. Y la prensa basura mostrando de que uy, ampay, ampay, ¿no? Increíble. Por otro lado, también gremios de artistas convocan una marcha. A ver si lo podemos ver esta nota. En este caso es de Epicentro. Gremio artístico convoca una jornada nacional de protesta contra la ley de Colegio Profesional de Artistas este jueves 27 de agosto. El sector anunció movilizaciones y expresiones culturales descentralizadas en todas las regiones del país. Es lo que han anunciado. Bueno, por otro lado, hay un tema que llama poderosamente la atención. Estamos en el gobierno del Fujimorismo. ¿Qué dice la nota? A ver. Ojo, la PUC, o sea, Universidad Pontificia Católica del Perú, ha iniciado procesos disciplinarios contra 9 estudiantes por las movilizaciones que terminaron en la toma de la entrada al rectorado. La FEPUC ha emitido un pronunciamiento resaltando que ya son 18 de los estudiantes procesados por realizar movilizaciones. Eso ha pasado en la Universidad Pontificia Católica. En este caso, Mirta Vázquez, la senadora, dice lo siguiente: la FEPUC ha denunciado la apertura del procedimiento disciplinario contra estudiantes que participaron en la movilización en rechazo al nuevo sistema de escalas de la PUC. Además, las autoridades y estudiantes habían acordado una salida basada en mecanismos de justicia restaurativa y no punitiva, por lo que estas actuaciones representan un quiebre a dicho compromiso. Dice: expreso mi solidaridad con las luchas estudiantiles por una educación accesible, transparente y democrática. La protesta es un derecho humano y no debe ser criminalizado ni sancionado. No puede haber educación superior de calidad sin democracia dentro y fuera de las aulas. Y retuitea el comunicado de Federación de Estudiantes de la PUC. Nota de prensa: la PUC inicia procesos disciplinarios contra estudiantes tras protesta contra el nuevo sistema de escalas. La FEPUC denuncia incumplimiento de acuerdo y
persecución de la protesta. Entonces acá hay un pronunciamiento del presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Católica del Perú. Vamos a escucharlo. A ver si lo tenemos. Estudiantes de la Pontificia Universidad. Desde la mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, queremos denunciar públicamente una nueva arremetida disciplinaria en contra del derecho a la protesta estudiantil y la organización del movimiento estudiantil en su generalidad. La universidad pretende establecerse públicamente como una casa de estudios que promueve el pensamiento crítico y defiende derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, a través de sus mecanismos disciplinarios, persigue y amedrenta a estudiantes que deciden ejercer legítimamente su derecho a la protesta. Hoy, lunes 24 de agosto, la PUC ha aperturado 9 procedimientos disciplinarios contra estudiantes que decidieron participar de las movilizaciones contra el nuevo sistema de escalas. Lamentablemente, la PUC con esto está decidiendo optar por la vía disciplinaria y no la restaurativa ante los cuestionamientos legítimos de sus estudiantes, lo cual representa expresamente el incumplimiento del acuerdo suscrito entre autoridades y estudiantes el pasado 21 de mayo. Estos casos se suman a los procesos iniciados el 12 de mayo contra otros 11 estudiantes que se habían movilizado el 30 de marzo en la Facultad de Derecho, en rechazo a la presencia de un entonces candidato al Congreso. En total, 18 estudiantes enfrentan procesos disciplinarios por haberse movilizado políticamente dentro de su propia universidad. Para querer justificar esta persecución disciplinaria, la universidad pretende ampararse en disposiciones amplias y ambiguas del reglamento unificado, como utilizar de manera negligente la infraestructura, generar desorden público o limitar la libertad de enseñanza. Reconocemos desde la FEPU que el reglamento unificado ha sido utilizado históricamente como una herramienta para, a través del miedo, querer limitar el derecho a la protesta estudiantil dentro de la universidad. Asimismo, denunciamos que la criminalización de la protesta no se limita únicamente a la apertura de procedimientos disciplinarios, pues junto con las imputaciones de cargo, la universidad ha incorporado los informes detallados de la Oficina de Seguridad Integral, la OSI, en donde se hace una individualización y seguimiento hacia representantes y también estudiantes sin cargo de representación que participaron de las movilizaciones estudiantiles contra el sistema de escalas. En esos documentos aparecen representantes de la FEPUC, incluyen su presidencia y vicepresidencia, representantes estudiantiles y estudiantes de a pie que ejercían su legítimo derecho de protesta. Asimismo, este documento pretende criminalizar y presentar como violentas conductas propias de cualquier movilización estudiantil, como usar un megáfono, tocar un instrumento o dirigir la protesta. Convertir estas acciones en elementos de una imputación disciplinaria deja en evidencia un intento de estigmatizar y perseguir el ejercicio de la protesta estudiantil. Más grave aún, acompañados a estas nuevas imputaciones de cargo, vienen archivos en formato de Excel que han sistematizado la información recolectada del sistema de vigilancia de las cámaras de seguridad de la universidad, que pretenden, en primer lugar, reconstruir los desplazamientos de todas las personas que participaron en la movilización estudiantil, identificarlas plenamente a la hora que ingresaron y salieron del campus y querer reconstruir los hechos para amedrentar a las personas que participaron dentro de la protesta. El seguimiento es tan específico que no solamente han abarcado a las personas que participaron dentro de la protesta, sino todos los que estuvieron cerca de quienes manifestaron e inclusive identificar a personas que son plenamente identificables por el uso de muletas. Sin duda, estamos ante un precedente sumamente grave en el que herramientas que se supone que deberían garantizar nuestra seguridad en el campus están siendo utilizadas para poder identificar, individualizar y hacer un seguimiento hacia representantes y estudiantes sin cargo de representación. No se trata únicamente de hacer una recopilación de información, sino que se está registrando quién asiste a una protesta, quién acompaña una movilización e incluso quién está cerca de ella. Cabe destacar que como federación no pasamos por alto que la Oficina de Seguridad está adscrita al Vicerrectorado de Administración a través de la DAF. Estos hechos constituyen serios indicios de prácticas de seguimiento y reglaje incompatibles con una universidad que afirma defender el pensamiento crítico, la organización estudiantil y la libertad de expresión. La protesta estudiantil no puede convertirse como motivo para ser fichado, vigilado y posteriormente perseguido disciplinariamente. Desde la FEPUC hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria, a egresadas, egresados,
docentes, a los medios de comunicación, a diputados, diputadas, senadores, senadoras y a todas las federaciones hermanas a que nos acompañen en este proceso y campaña mediática y política en contra de la persecución estudiantil. El día de hoy hemos sesionado en Asamblea FEPUC y como federación nos mantenemos firmes y claros. Rechazamos la persecución disciplinaria contra estudiantes, el Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios y categóricamente rechazamos el incumplimiento de los acuerdos suscritos el pasado 21 de mayo. No vamos a permitir que se normalice bajo ninguna circunstancia que protestar, organizarse y representar políticamente al estudiantado sea motivo de perfilamiento, vigilancia o sanción. Bueno, ahí está. Ahí está la FEPUC denunciando la persecución por levantar la voz nada más, ¿no? A ver, aquí hay otro pronunciamiento que estoy viendo en relación a este tema. En este caso, el diputado César Holguín dice: protestar no es una falta, es un derecho. En mayo, tras la protesta contra el nuevo sistema de escala, se acordó abordar lo ocurrido bajo un enfoque no punitivo. Hoy la FEPUC denuncia procesos disciplinarios contra 9 estudiantes. La universidad debe ser un espacio de diálogo y pensamiento crítico, no de castigo por desistir. Ahí está. No se les abre procesos disciplinarios por marchar. En fin, vamos a ver qué pasa. Llegamos a la parte final, sin antes invitarles que se puedan suscribir a nuestro canal alterno, que en breves minutos seguramente vamos a repasar lo que sucede en Iquitos, ¿no? Iquitos, día donde, mejor dicho, segundo día, han salido a paralizar. Hasta ahora no hay ni una atención clara. Si no, ya se verá que calman las cosas. No, el gobierno no quiere diálogo, no le importa. Y justamente Iquitos, y particularmente Loreto, fue que respaldó a Keiko Fujimori, ¿no? Respaldó a Keiko Fujimori. Y ahora no dan la cara, no dan soluciones. Y lo más probable es que manden policías, ternas, infiltrados, generar boicot a las movilizaciones y justificar, ¿no? En este caso, las detenciones, ¿no? Pero eso no es la solución, pues. Si tienes un pueblo que te apoya, no vas a hacer eso. Es escucharlos, dentro de lo posible solucionar los problemas y listo. Se acabó el problema. Si no, el pueblo que apoya pues dirá: pues próximo ya no voto por esta señora, ya no voto más. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos vemos. Visítanos en nuestro canal. Ahí estamos facilitando el link. A ver, ahí los pongo. Ahí está el link en los comentarios. Nos va a encontrar de esta manera. A ver, en la pantalla lo ponemos. Ahí está. Está cargando. Llega rápidamente. Ahí está el canal, ¿no? 24 noticias en directo. Ahí está. Suscríbanse por favor. Es la mejor apoyo que nosotros recibimos, ¿no? Es el mejor apoyo. Ahí está el link. Puedes hacer clic y vas directamente al canal y activas la campanita, notificación, todos, nada más, ¿no? En YouTube estamos. Un abrazo a todos. Tuparanchicama, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, Timoteo. Dicen Keiko está trabajando por el Perú día a día, no como los chorizos de la izquierda que solo... Eso es cuento chino, ¿no? Cuento chino. Si no, pues dime, ¿cómo así los hermanos de Ucayali y ahora de Iquitos, Loreto, están saliendo manifestaciones? Porque está hueveando, ¿no? Puro hueveo.
tiene ministros prontuarios, con denuncias, pendientes con la justicia. Bueno, nos vemos, volvemos, Tuparanchis Cama.